¿Qué tal, señores? Mi nombre es Kevin Verdesoto, es un gusto poder acompañarlos. Estamos en una entrevista más para Ecuavisa y Estadio. En estos momentos tenemos la oportunidad de conversar con el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, quien gustosamente accedió a esta entrevista. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Queríamos hablar de lleno en base a un tema que usted mencionó la semana pasada en una entrevista radial sobre aquella propuesta que usted va a hacer al COE Nacional para reactivar en una nueva fecha el fútbol ecuatoriano. Mi primera pregunta es, ¿usted ya presentó esta propuesta? Y segundo, para especificar, ¿de dónde nace esta idea para reactivar nuevamente el fútbol ecuatoriano? Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Kevin. Mire, yo he presentado ya la propuesta, está siendo analizada por la mesa técnica y lo hago porque yo creo que es una función propia y que depende de la responsabilidad del COE, el ir mirando cuántos de los eventos y cuáles de los eventos deportivos funcionan. Esto también lo hago porque es evidente que hay otros campeonatos, otras que ya han reanudado, ¿no es cierto? Por ejemplo, como es el caso de Alemania, como es el caso de Hungría, me parece que Dinamarca, España, Italia también están ya reanudados. Y entonces la pregunta era, ¿por qué no podemos hacer esto también con todas desde el punto de vista sanitario, que es donde yo me voy a enfocar, cuáles son las medidas que estamos haciendo, ¿no? Y las medidas que nosotros estamos haciendo son un poco evitando que las personas tengan contagio cuando estén en la cancha. Esto es obviamente una cuestión virtual, no se ha hablado, no hemos contemplado el que el evento se produzca o se dé de manera presencial. Entonces, esa es la motivación. Sin embargo, hay unas cuestiones técnicas que tienen que resolverse, hay unas cuestiones que yo diría estratégicas, que son las que tenemos que ir resolviendo conforme la mesa técnica evalúe los pros y contras de esta disposición, de esta sugerencia. Ministro, usted en su momento dijo que era para un homenaje a la ciudad de Guayaquil en sus fiestas precisamente. Usted dijo el 25 de julio. ¿Usted mantiene primero esa fecha? Y segundo, ¿únicamente usted propone para Guayaquil o todo el país ya se reactiva el fútbol ecuatoriano? No, yo tendría que ser una reactivación completa, pero debido a que Guayaquil fue tan arduamente golpeada por la pandemia, la propuesta del 25 de julio era una sugerencia o un pensamiento que yo tenía, pero obviamente eso tiene que hacerse de acuerdo a los lineamientos técnicos, a la conveniencia o no que una mesa técnica, que un COE las analiza. Los del 25 de julio, como digo, era atractivo como un homenaje a Guayaquil, pero la verdad es que yo no sé si es que se vaya a realizar o no, ya no está en mi competencia. Mi competencia es mantener la seguridad de los jugadores, la seguridad del cuerpo técnico, de los suplentes, etcétera, para que ellos puedan ingresar a la cancha sin contagiarse el uno al otro. El resto de cuestiones, pues, no son un poco secundarias, ¿no? Ministro, en base a esto que usted comenta sobre la seguridad del jugador, hablemos un poquito de la geografía de nuestro país. Tenemos de un lado 3 equipos en Guayaquil y tenemos muchísima concentración de 6, 7 equipos solo en Quito. ¿Cómo va a ser, o desde la perspectiva médica, cómo serían esos pasillos? Porque también se juega en provincias o ciudades como Riobamba, Cuenca, Manta, entre otras ciudades, que tienen semaforización totalmente distinta. ¿Cómo crear esos pasillos para evitar el menor contagio posible? Bueno, habría que pensar desde el punto de cómo se da el traslado, ¿no? El traslado debería hacerse en un transporte en el cual desde el chofer sepamos que no esté contaminado. Se supone, yo empujaría para que todo el cuerpo técnico y todos los jugadores estén y también absolutamente libres de la enfermedad, como pruebas PCR negativas y todo el asunto. Entonces, ese es el primer punto. Luego, a la llegada, habría que tener normas de seguridad, normas de sanidad, se tendría que tener el espacio separados por los equipos, se tendría que mantener el distanciamiento social antes de entrar a la cancha, por si acaso. Y luego, obviamente, los dos equipos tendrían que tener las mismas normas de seguridad médica. Yo creo que esto no es difícil de hacer, es posible de hacer, independientemente de a qué ciudad se vaya. Obviamente, también, si es que están en rojo y en amarillo, habría que ver cómo se hace ese traslado. Es decir, si yo estoy dos ciudades que tienen la una rojo y la otra amarillo, no podría hacerse de esa manera. No podría entrar a la de rojo. Entonces, las ciudades que están en rojo no podrían aceptar esa cuestión. O sea, Pero está como digo, descartado,
Está descartado si existe una ciudad en rojo, estaría descartado para que juegue justamente como local en esa ciudad Más suya. por asunto de transporte, ¿no? Más por esa situación, no porque al pasar se va a contagiar, sino por el asunto de ¿Qué transporte. pasa en un escenario posible si se da un caso positivo en un jugador, un cuerpo técnico o un directivo? ¿Usted piensa que se debería suspender o simplemente aislar a esos equipos o a ese jugador? Claro, tendría que ser aislado, ¿no? Entonces, este también es un problema bien que tiene una serie de implicaciones a posteriori. En realidad, el problema no es solamente ese, sino que el asunto sería evitar que eso suceda. Si yo tengo la certeza, de acuerdo a una ficha epidemiológica que nosotros levantamos, un historial, y hacemos la historia clínica, y además tomamos la prueba, yo tengo una certeza de cercana al 95, 100% de que el paciente, en este caso el jugador, no está contagiado. Entonces yo no tendría ese inconveniente de tener que después clausurar. Sin embargo, hay la posibilidad de que ese jugador, como no está completamente confinado dentro de sus campus, etcétera, pueda contaminarse en la casa y regresar. Es decir, eso tendríamos que garantizar el hecho de que no habría ninguna cuestión viral en cada uno de los jugadores. ¿No es cierto? Que no haya, el virus no esté activo ni el jugador sea contagioso. Ministro, usted... En el caso de que habría, nada más para terminar la idea, Kevin, si Sí. en el caso de que habría un PCR positivo antes del encuentro, ese sujeto, obviamente, ese jugador, obviamente no va a entrar. Ok, me queda totalmente claro ese tema. Para ir cerrando un poco esta situación, inicialmente el COE Nacional únicamente había dado una fecha específica a torneo FEF. No voy a profundizar en base a Liga Pro FEF, pero ¿qué diferencia tiene apenas 8 o 9 días? Usted propone el 25 y la FEF ya tiene a primeros días de agosto. ¿Le ve una diferencia trascendental esperar tal vez una semanita nomás? Yo creo que hay dos puntos acá. Una, ¿cuándo es la temporalidad del asunto? Ese es el primer tema, ¿no es cierto? Y eso lo tendrá que decidir, obviamente, la cuestión de la mesa técnica y el COE en general, porque no es un asunto solamente sanitario, es un asunto que tiene otras implicaciones y yo dejaría ahí. Ese es el un tema. Y la segunda, que yo creo, en realidad, que es una oportunidad muy grande para mandar mensajes a la población que va a estar siguiendo los partidos, etcétera, desde el punto de vista sanitario. Continuar lavándose las manos, continuar el distanciamiento social, etcétera, para el público, ¿no? No digo para los Claro. jugadores, no para el público. Entonces, esos mensajes pueden ser útiles. Tomar esta oportunidad como para que ese mensaje se dé. Entonces, no solamente que es la parte del fútbol, sino un mensaje sólido de continuidad con las medidas. Ministro, retomo lo que usted había dicho inicialmente en la entrevista. Va a proponer, bueno, ya propuso, mejor dicho, pero sin la presencia de público. ¿No cree que va un poco contrario a lo que ya han propuesto sobre la reactivación o la reapertura de las playas o los cines, donde puede ir más gente, pero en un estadio sí se puede al menos segmentar debido a lo que está dividido el escenario, ya sea palco, suite o general? ¿No cree que al menos el fútbol sí tendría esa facilidad clara para definir bien el distanciamiento? Bien difícil, mire, son cuestiones muy prácticas, ¿no? La primera es la entrada. El aforo tendría que ser reducido. Claro que si uno va a un partido de la UCAS casi no va nadie, entonces eso no sería un problema. La otra sería Si juega con Liga, sí el va. Si juega con distanciamiento. Liga, claro que sí. Pero después viene también el asunto de los baños, por ejemplo. No hay que pensar, habría que hacer flujos de escaleras que suben en un sentido y tú tienes que bajar por otro sin haber el contacto. El contacto de frente es el que se debe evitar. Tendríamos que ver el asunto de compras, tendríamos que ver la distribución de bebidas, tendría que ser cómo se va a hacer la salida de los jugadores, la salida del público, dónde se van a localizar, el distanciamiento. Es harto complicado el O asunto, sea, no harto podría ser complicado. parecido al de un cine, un teatro, al menos sabiendo que tiene No, ese punto inicial de ser una grada, como vemos en un cine, y hay solo la presencia de 30 o 50%. por la cantidad de gente que iría, ¿no es cierto? Ok. Entonces yo creo que a este punto la recomendación, y que una recomendación que ha seguido todos los estadios del mundo, sería de hacerlo virtual. Ahora, les decía, la otra controversia es si es que es Liga Pro o si es la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su propio campeonato tendría la habilidad o la oportunidad de que equipos de la primera división puedan jugar con los más pequeños. Y de alguna manera el mensaje de sanitario podría distribuirse hacia otra escala de localidades y de ubicaciones. Pero como digo yo no llego hasta esa decisión. Yo creo que hay una cantidad de cuestiones que Claro. se deberían tomar en cuenta para tomar esa Perfecto. decisión, y no es competencia del ministerio. Para mí, Perfecto. la parte sanitaria, la parte de la seguridad es lo importante. Ministro, me queda totalmente claro ese tema. Y antes de cerrar, quería simplemente puntualizar una pregunta que usted había revelado también en una entrevista radial la semana pasada sobre estos carnets que también han aparecido en futbolistas. Entiendo que está en investigación y por fiscalía no se puede dar nombres, comprendo eso. Pero el universo de futbolistas en el país son más de 2.000 jugadores inscritos. Para cerrar un poco el abanico, estamos hablando de jugadores de selección nacional, de clubes profesionales, hombres, también tenemos Superliga Femenina. Cuéntanos un poquito de esos detalles, ministro. No, digo, me ratifico en lo que había expresado anteriormente y ahora también. Hay una investigación en curso. Yo no puedo dar ningún nombre, no puedo dar ningún tipo de pista para el asunto. Fiscalía se pronunciará al respecto. Nosotros estamos haciendo un análisis muy minucioso de carné por carné, de manera de que esa auditoría, esa compleción de los documentos que hay, los certificados son válidos o no son válidos. Si es que encontramos irregularidades, nosotros las pasamos directamente a Fiscalía. Entiendo bien que ustedes no pueden sancionar como lo hace Fiscalía debido a que ustedes son Ministerio de Salud, pero sabemos la relación directa que hay entre jugador y cuerpo médico. Si llegan a encontrar ustedes una anomalía, ¿qué posición tendrían ustedes con el doctor de ese club? Exactamente, pero yo no sé si es que ni siquiera ese doctor de ese club, para que yo pueda sancionarlo como Ministerio de Salud, tendría que ser un empleado, un funcionario del ministerio. Y no creo que sea la situación, porque solamente los funcionarios del ministerio emiten los carnés. Sin embargo, los miembros de las comisiones, de las diferentes comisiones, pueden ampararse en especialistas que no estén dentro de la red y no son funcionarios del Ministerio de Salud. No creo que sea el caso, y yo la verdad es que no, ni siquiera me he puesto a pensar eso. Sí que hay médicos de los equipos que estén dentro de ese Solo estamos hablando de fútbol únicamente, ministro, para tener clara en deporte. Claro, porque es el más popular, obviamente el que más atrae, pero existe una escala de riesgos de acuerdo al deporte. Se ha dado, por ejemplo, plena libertad para que otros atletas puedan seguir entrenándose. Pero eventos públicos como tal, yo creo que es el fútbol es el que más se ha mencionado. Estos carnets únicamente están usando futbolistas, no otro atleta de otra disciplina. No le puedo dar esa información. Es que usted mismo lo dijo. No, yo sé, pero Solo digo, para tenerla clara. Obviamente como existe una investigación en curso, tengamos un poquito de paciencia. Okay. Si hay atletas, si hay deportistas de otros deportes, de otras eventualidades, se puede pensar. El fútbol obviamente es lo más común y por eso es que yo había hecho esa Para ir cerrando un poquito la entrevista y nuevamente agradecerle, ministro, es un tema que está en la boca de toda la gente en Ecuador. ¿Qué va a hacer desde el ministerio con este nuevo proceso de recalificación de carnets para la gente? ¿Cómo va a ser ese proceso y qué va a pasar con la gente que realmente necesita el carnet a diario si ya está suspendido? Son tres equipos, ¿no?, que se han tomado en cuenta dentro del Ministerio de Salud Pública. El primero va a evaluar todos los carnets que se emitieron durante la pandemia. Durante esa época no había cómo, estaba prohibido hacer porque había una pausa administrativa y sin embargo se emitieron. Entonces, ese es el primer grupo que estamos analizando. Hemos analizado cerca de 2.281 carnets pero probablemente vamos a llegar a los 3.000 en estas horas. Esta es la primera. La segundo grupo está trabajando justamente en lo que usted acaba de decir, en aquellas personas discapacitadas que han presentado una solicitud para obtención de carnet y que no se les ha atendido, y eso quiero que no se retrase eso. Más bien estamos buscando alternativas para un proceso ágil. La tercera cuestión es la de tener, ¿cómo se llama?, la posibilidad de que se revisen los carnets que ocurrieron antes del 29 de febrero y retrospectivamente evaluando cada una de las cosas. Esos no son los que están pendientes, sino para el asunto de la recalificación. Se recalificarán, sí, e iremos en un proceso, pero eso va a durar bastante más tiempo. Sin embargo, en ese momento no es que los carnets están suspendidos. Los carnets están suspendidos para
la traída de carros o para Ok. cualquier otra de las cuestiones. Entonces, esos siguen vigentes, digamos. Pero la recalificación, si es que hay necesidad de presentar de nuevo para reactivar un carnet que está por caducarse, en eso sí vamos a tener el cuidado de ¿Tendríamos que tiempo? todo esté en orden. ¿Tendríamos una respuesta para este mismo año, ministro? Sí, 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 dentro de este Ah, mismo bueno. mes nosotros estamos Ah, bueno. trabajando para poder hacerlo. Nosotros hemos dado el plazo de julio, pero créame, si es que yo encuentro un grupo de personas que pueden acceder al carnet antes de esa fecha y que han presentado su propuesta anteriormente, lo vamos a hacer. ¿Cómo blindarnos para evitar nuevamente estos casos del famoso señor Salcedo y sus amigos? Yo creo que lo más importante es crear un reglamento fuerte que tenga Ok. dos componentes. El primero, esa rigidez, esa transparencia, como para que el asunto no se repita, que sea público, guardando todos los elementos de privacidad de los pacientes, obviamente, y la segunda, que sea un mecanismo ágil. Ese mecanismo ágil tiene que hacerse y de implementarse a través de este software que estamos modificando, lo que estamos agilizando, para que las personas puedan acceder de manera rápida y oportuna. Perfecto, ministro, me queda totalmente claro. Unas palabras que usted quiera dedicar ahora que salió justamente el vicepresidente Otto Sonnenholzner. ¿Cómo le cae a usted esta noticia, ministro? He tenido, como dicen en inglés, un mixed feeling, ¿no? Yo no conocía a Otto antes de tomar esta alternativa de la Secretaría de Estado. Y lamentablemente, yo lamento que él haya salido y me da mucho gusto a la vez, es como agridulce de que él también se haya ido, porque yo creo que la persona que él representa, con la que hemos visitado más de 50 hospitales durante más de 3 meses, es una persona digna, es una persona honrada, es una persona transparente, los mejores comentarios, de una persona que sabe hacer gestión y que me brindó su amistad. Ok. Entonces, esa es la parte media triste del asunto. Sin embargo, yo creo que el futuro de él es un futuro promisorio en cualquier actividad que él tenga, sea política o sea apolítica. ¿Votaría Y usted yo por él respaldaré su decisión. si fuese Perdón. candidato? ¿Usted votaría por él si fuese candidato? Yo votaría por Otto si fuera candidato. Dependería quiénes son los otros candidatos y quién es su binomio. Ve que me he vuelto escurridizo. Sí, No, pero va hay, aprendiendo un hay, poco. hay una amistad, un respeto, una unidad. Yo creo que él gestionó muchísimo. Es una persona que se dicta por sus principios. Él no es candidato todavía. Yo no puedo saber si voy a Claro. votar por él. Pero el mayor de los respetos y el entendimiento y el apoyo para una decisión que él ha tomado. Dura, pero está.